A empezar a hablarles de Colombia mientras esperamos el contacto con Javier Bojacá sobre esta situación. Es colega periodista de allá, que la verdad los relatos que uno está viendo... ¿Qué me decís, Vero, que no te entendí? Perfecto, ya vamos a ver si podemos mostrar alguna imagen, pues estábamos con problemas allí, de lo que son los disturbios, que verdaderamente uno no puede creer lo que está mirando, ¿no? Sí, ahí se En está... un contexto de pandemia, mirá lo que es eso. No sé, bueno. Se fue juntando la insatisfacción. Ahí está la ESMAD, ¿no? La ESMAD es la que está, dicen que es la gran responsable de las desapariciones y de las muertes que hay, ¿no? Todo esto es debido a una reforma tributaria, más precisamente a aumentar la reforma fiscal, ¿no? Del IVA y sí. el aumento de los precios de las canastas básicas, que no se banca más. Pero lo que decía Iván Duque, que ahora se echó para atrás y está pidiendo... Levantó la reforma el presidente colombiano, ¿no? Es que no se podían bancar más los planes sociales, ¿no? Si no se subían, si no se aumentaban los tributos. O sea, es una frazada corta, ¿no? Tirada de un lado. Lo que siempre se dice, o sea, no había forma, obvio. ¿no? Lo cierto es que lo que empezó como una manifestación pacífica, ahí se cuelan en repudio a esa reforma, terminó en una crisis Lo que social. pasa es que siempre se infiltran grupos opositores radicales. Bueno, allí hay un la trasfondo violencia de policial. los disidentes de la FARC y todo lo demás, El ¿no? narco. Y además las propias Fuerzas Armadas están echando la culpa, ¿no? Quiénes son los que están fogoneando todo ello. Y son ellos mismos que están haciendo ese trabajo, ¿no? Y a mí lo que me preocupó más es el problema de la libertad de prensa que hoy se está viviendo en Colombia. Es muy complicado el tema. La falta de libertad de prensa. Falta de libertad de prensa, muy parecido a lo que sucede un poco en Argentina, ¿no? Bueno, pero lo cierto es que... Siempre fue Colombia uno de los países con mayor índice de persecución y a periodistas. A periodistas, ¿no? Hay 70, yo tenía acá anotado, ya hay denunciados, ya tengo 76 periodistas también agredidos, Sí. y que han presentado denuncias correspondientes, y todo la ESMAD es la gran responsable. Y si esto era poco, parió mi abuela, Claudia María, porque apareció Anonymous allí, hackeando la página de Wikipedia del Ejército, divulgando también el nombre, direcciones y correos de 168 miembros de las Fuerzas Armadas. Y Anonymous, al haber hackeado, también ahí tenemos la web, con un mensaje en donde dice que, bueno, volvemos a luchar y a bregar por los derechos de los más débiles, ¿no? Que están allí en las calles peleando, ¿no? Y esto lo que hace también es fogonear aún más los enfrentamientos entre unos y otros, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco de cifras, ¿no? Que si bien cuando pasan estas cosas son confusas y no son determinantes, pero por lo menos se puede hablar de 24 personas que han fallecido producto de los enfrentamientos. Hay 6 policías por lo menos que son partes de los heridos, 846 heridos, según cifras que actualizamos ahora de mañana, seguramente le vamos a poder preguntar a Javier. Y 89 personas son las desaparecidas. Reiteramos, Duque levantó la reforma, pero claramente esto ya es un relajo bárbaro que tiene otro trasfondo. Segundo paro, Claudia María, segundo paro, llevan 8 o 9 días de protesta. Esto no es por la reforma fiscal, claramente. Hay otras motivaciones. Muy parecido a lo que sucedió en Chile. Que está por detrás. Exacto. Claro, recordamos las revueltas en Chile también, ¿no? Sí, contra otro presidente que tiene un cariz de derecha, al igual que Iván Duque. La reforma tributaria fue, de alguna manera, la carta de presentación. Después atrás vino el resto, ¿no? Sí, bueno, lo peor se vive en Cali, ¿no? Aunque esto se ha extendido a otras ciudades de Colombia. Me dicen que ya lo tenemos vía Zoom a Javier Bojacá, colega periodista colombiano. Gracias, Javier, por acompañarnos. Ya te vemos la cara, se están viviendo momentos de mucha preocupación, ¿no? Y de mucha incertidumbre en Colombia, con un presidente que tiene la popularidad en rojo, ¿no? Que está en el 33% a un año de dejar su cargo. Bueno, el manotazo del abogado fue levantar esta reforma fiscal, pero claramente, conversábamos acá en mesa, hay otros motivos, ¿no? Que están generando esta crisis social. Hay quienes ya hablan de guerra civil. ¿Se puede hablar en esos términos? Buenos días, Claudia. No creo que todavía lleguemos a ese extremo. Extremo se vivió el siglo pasado con la época de la violencia tras la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, un caudillo político de la mitad del siglo anterior. Pero la situación sí es muy difícil
por el descontento popular. Obviamente en el país hay muchos factores que influyen en este tema que se viene a despertar hoy y que se ha venido viviendo durante el último año. Las protestas no eran lo que estamos viviendo durante el último año y lo que estamos viviendo esta semana. Las protestas eran una cosa diferente, la gente salía a manifestarse con arengas, con cánticos, Bailes. pero lo de hoy es violencia pura. No creo que todavía lleguemos al límite de una guerra civil. Colombia es un país lleno de gente buena, gente pacífica, y aunque está polarizado el país, esperamos que para las próximas elecciones, las venideras elecciones que ya están encima, son el próximo año, se dé un cambio en la postura del pueblo. Los colombianos no podemos seguir así tan polarizados como nos encontramos en este momento. El gobierno anterior realizó unos diálogos de paz con una de las guerrillas más longevas del mundo, con las FARC. Después de un proceso largo, dispendioso, se convirtieron en partido político, pero de allí quedaron unas disidencias armadas que son las que han llevado violencia a algunas regiones del país y han seguido en esa guerra absurda y financiadas por el narcotráfico. O sea que el trasfondo está marcadamente dado por los disidentes de la FARC que están infiltrados, no sé si el término aplica, en estos diferentes revueltas y movilizaciones, donde llega un momento que son todos contra todos, ¿no? Pues son policías contra manifestantes. Se arma un desorden allí que después no se sabe ni siquiera por qué se están enfrentando, ¿no? Claudia, sí. yo no me atrevería a asegurar que solamente puedan ser las disidencias. A un año de las elecciones presidenciales en Colombia, hay muchos factores que se pueden involucrar, pero principalmente hay que destacar que la protesta es legal, la protesta es necesaria y no necesariamente la protesta está vinculada con lo que está ocurriendo en el país. Los miembros de la mesa de paro han llevado unos argumentos a la mesa muy válidos que tienen que ver con la educación, con la salud, con la mejora en las condiciones de vida de los colombianos, cosas justas, temas justos que históricamente han sido abandonados. La educación gratuita es uno de esos puntos por los que han venido además los estudiantes, los mismos estudiantes, el movimiento estudiantil, pidiendo al gobierno. Lastimosamente, y aunque el presupuesto es alto para esos temas, lo es más para la guerra, lo es más para la defensa. Pero lo que viene definitivamente a detonar esta violencia es la reforma tributaria. Bien. Pero evidentemente cada quien se encuentra uno en la calle protestando por su tema por separado. Claro. Pero no hay que confundir la protesta con el vandalismo, que eso es lo que está afectando al país. Anoche, lastimosamente, pues no solo la protesta, este tema de vandalismo es en Bogotá, como tú decías anteriormente, en el Valle del Cauca, en Cali, donde se ha dado la mayor cantidad de muertos. Anoche ocurrió otro caso en Pereira, donde estudiantes se manifestaban y extrañamente pasó un vehículo con ráfagas de fuego y el estudiante falleció, un estudiante falleció. Entonces son situaciones que oscurecen la situación del país. Javier, ¿y cómo se ha comportado la oposición? ¿Qué rol está jugando la oposición política? Y también preguntarte, que siempre es muy difícil tener una respuesta, pero ¿qué salida se le ve a esta situación? Bueno, anoche
la oposición representada en un partido se reunió con los representantes de la mesa de paro, y por allí seguramente llegarán soluciones. El gobierno se le anticipó al gobierno, digámoslo así, pero digamos que esa es una solución al tema del paro. Lo que no se avisora en el corto plazo es una solución al vandalismo. Claro. Pues porque ahí, por ejemplo, ayer ya se reunieron con unos de los manifestantes que eran los camioneros, los volqueteros, la gente que transporta materia prima de una ciudad a otra. Y pues ellos decidieron levantar los bloqueos que tenían en diferentes puntos de las ciudades, especialmente a las afueras de Bogotá. Pero lo que les digo, el vandalismo es otra cosa, porque aunque han sido capturadas personas, ayer recientemente fueron capturadas 3 personas que asesinaron a un capitán de policía en el sur de la ciudad, y obviamente serán judicializados. Javier... Pero ya los que generan las quemas de los buses del servicio público, o los que atentan contra los bancos, los que rompen vidrios, pues eso no es protesta, eso es vandalismo puro. Javier, y con ellos yo te quería preguntar, bueno, ¿y quién está atrás de ese vandalismo? Porque eso no es un vandalismo espontáneo. Digo, ¿hay alguien o algunos que están atrás de esta situación fomentando o buscando la desestabilización del país? Eso es así. ¿Quiénes? Hay varias hipótesis. La principal del presidente Duque es que esto es financiado por el narcotráfico. Yeah. Yo a un año de elecciones no me atrevería a solamente decir que el tema es narcotráfico. Allí hay varios temas cruzados, varios intereses. Quisiera que no fuera así, que la política fuera limpia, pero digamos que esto lleva hacia el radicalismo, hacia la polarización, hacia una polarización mayor. No me atrevería a señalar directamente a alguien, pero sí creo que esto beneficia políticamente a alguien, y en este momento puede ser cualquiera. Javier. El país desde hace un tiempo viene buscando el centro. Ahí está. Javier, tres preguntas. Que hacia allá debe apuntar. 3 preguntas para vos, Javier. La primera, ¿qué papel tiene el ESMAD en todos estos líos que se están dando? La segunda, la libertad de prensa en Colombia, ¿cómo está hoy? Y la última, a mí no me interesa mucho, pero seguramente a Dani sí. La Copa América, ¿se va a terminar haciendo? Porque estaba planeada ahora para julio y se corrió. Y déjame agregar una cosita. ¿Cómo están comunicando los medios locales lo que está pasando en Colombia? En Colombia, ayer escuché a una colega tuya decir que hay medios importantes en Colombia que están disfrazando la realidad, y que para enterarte de lo que realmente está pasando... Eso tiene que ver con la libertad de prensa tenés que decía Martín, que ir claro. a las redes sociales, que la verdad que se sentía indignada como ciudadana colombiana de lo que se estaba comunicando al mundo. También, ¿cómo te sentís vos como colombiano, no? ¿Este es el país que vos querés para tus hijos? Creo que hay un momento de confusión grande, y no necesariamente no obligatoriamente generado por los medios de comunicación. Las redes sociales son un aporte importante, pero también son una cloaca en donde se generan fanatismos y donde se generan muchas cosas. Ciertamente las redes sociales pueden ser el medio más inmediato para informarse, para estar informado, pero no necesariamente el más objetivo. Los noticieros de televisión de los canales privados tratan de hacer su trabajo equilibradamente. Un noticiero probablemente más que otro, sin decir cuál, pero obviamente hay un noticiero que es más oficialista que el otro. La libertad de prensa se sigue dando. Tan es así que
que no hay restricción para lo que podamos decir. No ha sido coartada esa libertad de prensa. Las noticias siguen saliendo al aire y lastimosamente hay que dejarle a la gente que decida, o por fortuna hay que dejarle a la gente que decida cuál es esa información que prefiere tomar, cuál es esa información que para ellos es más cierta. Claro. Hay unos noticieros y unos medios más veraces que otros, pero las redes creo yo que no necesariamente ayudan mucho a mantener un equilibrio, sino que por el contrario calientan más ese ambiente. Bueno, Bueno, y volviendo a las Sí. otras 3 preguntas, Sí. la Copa América, pues el presidente Duque ha anunciado que quiere mantener la Copa. Lo que no sabemos es, pues, Las condiciones. un evento de tanta importancia como este. Voy a hacer Argentina y Colombia, ¿no? ¿Cómo? Iba a ser mixto en Argentina y Colombia, se iba a llevar en los dos países. Sí, eso es lo que se espera, pero ha habido voces tanto de un país como del otro que en un momento dado han dicho no lo vamos a hacer. Al rato salen y dicen sí lo vamos a hacer. Aquí en Colombia la situación de COVID es muy similar a la de Argentina, por ejemplo. Claro. En este momento estamos en un pico bastante duro, con cifras que han pasado los 500 muertos y con contagios diarios de aproximadamente 20.000 personas. Ya va un poco bajando, pero digamos que eso es lo que da un poco de alegría, puede dar un poco de alegría en medio de tanta tristeza de pandemia y de violencia. Javier, te agradecemos especialmente que te hayas tomado este tiempo para contarnos de primera mano cuál es la realidad de la situación y la tristeza que están atravesando todos los colombianos, ¿no? como ciudadanos, ¿no? Así que esperemos que esto Se resuelva pronto, se ¿no? destrabe. Uno se pregunta también si no habrá elecciones anticipadas. Muchas veces las crisis sociales llevan a crisis políticas que obligan a movimientos en las cúpulas de los gobiernos, ¿no? Quizá pueda terminar en eso, quizá no. Hay también denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte de Amnistía Internacional, ¿no? Mira, es una lista interminable, ¿no? Claro, acoso sexual, Claudia, somos en Colombia violaciones. principalmente somos muy optimistas. Somos muchas personas las que trabajamos diariamente por el país, por mantener la libertad de prensa, por mantener nuestros derechos. Quienes protestan, lo repito, tienen todo el derecho de protestar. Lo que sí no puede pasar es que el vandalismo, que la violencia, que el terror se apodere de las calles para beneficiar a algunos. Digo, no sabemos quién, pero principalmente somos optimistas, somos un país que hemos vivido situaciones anómalas en Latinoamérica y en el mundo. La violencia para nosotros no es nueva. En el siglo pasado era una violencia bipartidista, luego vino la violencia del narcotráfico, ahora estamos viviendo esta nueva violencia, pero somos optimistas, nos mantenemos en que nuestro país ha salido de cosas peores y seguramente así va a ser nuevamente. Gracias, Javier. Te mandamos un abrazo para ti y para todos los... Claudia, un abrazo Los y también a colombianos. los compañeros panelistas. Cuídate Gracias. mucho.